Muy bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre la nutrición clínica en el periodo de post-extubación y ventilación mecánica. Créame que estos periodos de transición, justo ya lo comentábamos con alguno de los alumnos del diplomado de soporte nutricional, de que siempre estos periodos de transición a veces no los estudiamos muy bien o no le damos la importancia debida. Y de hecho es muy interesante e importante saber cómo poder, o mejor dicho, cuáles son las estrategias que podemos nosotros utilizar cuando un paciente va a ser extubado y cuando ya se realiza o se vuelve factible esta extubación. Cómo iniciar la alimentación en este momento, cómo generar esta transición desde la vía enteral o parenteral hacia la vía oral. Vamos ahora a hablar de algunos puntos que pues me tomé la libertad de poder verificar para esta disertación. Vamos a hablar de generalidades de la disfagia, ¿sí? Cómo integrarla al proceso de atención nutricional. Luego, cómo intervenir en términos nutricionales la disfagia post-extubación. Y luego vamos a también verificar cuál es su efecto o impacto en los resultados clínicos, porque de hecho esto es algo de interés siempre cuando trabajamos en cuidado intensivo. Muy bien, entonces hay que recordar que cuando hablamos de disfagia no solamente estamos hablando netamente de deglución, sino también hablamos desde que se forma o desde que ingresa el alimento a la boca. De hecho, se requiere de una gran mecánica muscular y nerviosa, y hay que esto recordarlo también. Un paciente que se encuentra en cuidado intensivo es un sujeto que está probablemente en ventilación mecánica por un tiempo determinado, en el cual no hay reflejo de oxígeno, probablemente no hay reflejo de deglución de saliva, por ejemplo. También hay ausencia de los movimientos de los músculos faciales, que pues en realidad genera a la larga alteraciones en la fase oral, faríngea y también deglutoria. Entonces, esto sí hay que tenerlo en cuenta porque hay que recordar que estos terminan siendo músculos también. Y son músculos que ingresan en un detrimento, una alteración estructural y funcional. Lo que también se ha podido observar es que las citoquinas proinflamatorias dentro de la fase aguda del paciente crítico generan alteraciones en la calidad de la propagación del impulso nervioso, haciendo que a la larga estos procesos, a pesar que no los notemos porque son finos, tiendan a tomar más tiempo, incluso puedan hacer fallidos. Y eso es lo que nosotros debemos entender y recordar antes de poder iniciar una alimentación oral en pacientes en posexudación. Entonces ya les había adelantado un poco, sí, tenemos a la fase oral, la fase faríngea y la fase esofágica netamente. Entonces, sí, toda esta maquinaria debe trabajar de manera armónica y depende mucho del profesional de salud para verificar si existe alguna alteración a este nivel. Podemos nosotros utilizar quizás una herramienta que nos pueda dar la información de que si existe o no un riesgo de presentar una disfagia previamente al ingreso al cuidado intensivo. Lo otro es que si es que incluso se desarrolla dentro de esta unidad o que quizás en adelante entorpezca que el paciente pueda rápidamente iniciar una alimentación por vía oral. Entonces, así nosotros tenemos que recordar que estas fases tienen características claves, ¿no? Una fase preparatoria incipiente que forma parte de la fase oral y otra que netamente genera el transporte del material bucal alimenticio. Luego, este desfasado, digamos, sigue su tránsito hacia el área faríngea y aquí se genera por reflejo deglutorio hacia digamos, un transporte hacia la vía esofágica, la cual a través de peristalsis primaria va a permitir que este producto vaya hacia el cardias o hacia el esfínter más posterior del esófago y luego pueda ingresar hacia la luz gástrica y permita la digestión y que bueno, eso ya lo conocemos en adelante. Entonces, sí hay que recordar eso, las bases fisiológicas de la deglución son necesarias de entender para poder saber qué es lo que yo puedo o cómo yo puedo abordar de mejor manera a un paciente. Sobre todo en sujetos que tienen disfagia orofaringea o incluso
pacientes que presentan disfagia luego de la extubación. Y esto es interesante porque a veces no lo tomamos en cuenta y las complicaciones asociadas son los que de hecho generan cambios en la calidad de vida de nuestro paciente y también en los resultados clínicos. La disfagia netamente se refiere a dos términos claros. El primero relacionado con la dificultad, para eso tenemos el prefijo dis, ¿no? Y fagomía o fagomai, que viene de comer. Entonces, realmente, si lo vemos en términos etimológicos, hablamos de una dificultad al comer. Y si ustedes ven en pantalla, ese sujeto tiene una deglución no tan correcta. Vemos que existe una microaspiración o aspiración de menor grado, pero que a la larga puede generar complicaciones como neumonía aspirativa, que podría hacer o podría colocar al paciente en un riesgo de reutilización de ventilación mecánica, es decir, de reintubación. Entonces, luego de la ventilación mecánica, ¿se puede presentar disfagia? Sí, y esta se define como la dificultad para realizar de forma eficaz y sobre todo segura. La seguridad es algo básico que nosotros debemos entender en la práctica clínica y que debemos, de hecho, para tener seguridad hay que evaluar al paciente. No es solamente tener el preconcepto o incluso el prejuicio de que el paciente ya podría tener una disfagia. Bueno, seguridad en el acto de deglución tras la extubación de ventilación mecánica. Y por ejemplo, si existen algunos datos, ¿no? Como que los sujetos que tienen intubación orotraqueal de larga duración, y ojo, las investigaciones mencionan que solo por encima de las 48 horas con la presencia de un tubo orotraqueal, el paciente ya podría sufrir alteraciones de la deglución, ¿sí? La prevalencia de esta complicación de esta disfagia luego de la extubación, la ventilación mecánica varía y digamos, varía dependiendo de la herramienta que se utiliza para su diagnóstico. Sin embargo, se observa un intervalo entre 3 al 62%. Sin embargo, esto tomando en cuenta también el punto en el cual fue diagnosticado el paciente. Si se diagnostica entre las primeras 24 horas luego de la extubación, incluso se ha podido llegar hasta una prevalencia de 84% de sujetos post-extubación, es decir, extubados de ventilación mecánica que han presentado disfagia. Y también es necesario entender que la probabilidad de presentar disfagia se multiplica por 2, es decir, se duplica cada 12 horas de intubación, cada 12 horas de intubación. Entonces recuerden, creo que todos hemos pasado la pandemia y para los que hemos trabajado en cuidado intensivo nos hemos dado cuenta de que hay pacientes que han tenido ventilación mecánica de larga data, de larga estancia o de larga duración. Pues estos sujetos de hecho tienen un riesgo mayor de presentar disfagia, ¿no? Y además que la edad es otro factor importante. De hecho, se dice que por cada década adicional, el paciente puede tener un riesgo a disfagia y este sería por lo menos al contar a partir de los 55 años en adelante. Ojo que estos son producto de conocimiento de investigaciones que asocian la presencia con algunos resultados clínicos. De hecho, uno de los artículos más interesantes de este año toma en cuenta que los factores de riesgo para presentar disfagia post-extubación tenemos la edad, ¿sí? El Apache Score, que eso lo utilizamos y sabemos que este Apache Score de ingreso, ojo, debe ser tomado de manera siempre quizás protocolizada y que medicina debería proveer este score para nosotros utilizarlo no solamente para de una u otra manera saber si este sujeto va a presentar disfagia en adelante, o también para poder utilizarlo en el Nutric Score, porque todos recordemos que el Nutric Score de Gilland utiliza el Apache Score. La duración de la intubación orotraqueal y la duración de la presencia de un tubo gástrico, es decir, de una sonda nasogástrica. Estos 4 factores son importantes, pero cuando se hace, digamos, un análisis más exhaustivo, se observa que el factor más relacionado o que tiene, digamos, genera mayor probabilidad de presencia de disfagia es la severidad de la enfermedad representada por el Apache 2 Score. Ahora,
Para esto, debemos recordar que los tubos endotraqueales pueden causar alteraciones anatómicas, epiteliales, pero también funcionales a nivel de la faringe y laringe, ¿sí? También, y esto hay que tenerlo bastante en cuenta, nosotros trabajamos en un equipo multidisciplinario. Entonces, el manejo de la vía aérea por parte de enfermería, por parte de medicina, también es importante, puesto que digamos, esto puede relacionarse con alguna alteración de la funcionalidad muscular a este nivel. Y es que existen maniobras de intubación o extubación que podrían de una u otra manera atrofiar esta musculatura. No hay que olvidar, y siempre creo yo que cuando hablamos de nutrición del paciente crítico, nos enfocamos en la pérdida muscular global o esquelética, pero no nos damos cuenta que hay algunos músculos que también pueden ingresar en sarcopenia, en miopenia o en dinapenia. Y estos pueden ser, por ejemplo, los músculos de la respiración y también los músculos de la masticación e incluso de la deglución. Es así entonces que este tipo de complicación, esta disfagia luego de la extubación, puede desencadenar, como les decía, en aspiraciones, neumonía, malnutrición. Es importante porque a veces, lastimosamente, cuando se retira el tubo orotraqueal, probablemente, y eso es una praxis no recomendada, también retiran la sonda de alimentación. Y esto no debería ser recomendado porque recuerden que este paciente tiene un gran riesgo de disfagia y segundo, que necesita una rehabilitación oral para poder consumir la suficiencia nutricional por esta vía. Bueno, se asocia también con estancias hospitalarias prolongadas y elevación de los costos de hospitalización con el consecuente aumento de la mortalidad. Lo que ustedes ven en pantalla, y realmente este paciente es uno de los que tuvimos en ese tiempo, es un sujeto de 18 años que tuvo una injuria renal aguda. Bueno, es un paciente crítico que ingresa por un síndrome de distrés respiratorio agudo, presenta una injuria renal aguda, estuvo en ventilación mecánica por alrededor de 27 días, ¿sí? Se colocó una traqueostomía, pero la rehabilitación oral tomó su tiempo. Y si ustedes se dan cuenta, este paciente ya venía con una malnutrición y a pesar de ello, cuando sale de cuidado intensivo, esta es mantenida. Se le brinda educación, se le genera el plan de alimentación de alta, se habla con el familiar. Sin embargo, por cuestiones sociales y económicas, el paciente no puede mantener una suficiencia nutricional y tampoco puede asistir a sesiones de rehabilitación. Entonces, luego lo tenemos en consultorio porque el paciente mantiene una falla renal y vemos que tiene una malnutrición declarada. Pero no solamente esto, hay un componente funcional que ha sido bastante mermado y por la edad que tiene, su calidad de vida también ha entrado en detrimento. Y esto es realmente un ejemplo de lo que no debería suceder. Nosotros estamos para apoyar al paciente y para brindar una mejor calidad de vida a través de la nutrición y a través de la medicina en general. Todo el equipo multidisciplinario debe sí o sí trabajar para que esta situación, que este resultado clínico desfavorable no suceda y que quizás el estadio deplorable de calidad de vida no sea provisto desde las instituciones de salud. Entonces, sí es importante entender qué es lo que sucede y cómo yo puedo manejarlo. Pero para eso tengo que valorar el riesgo de disfagia. Y quizá esto es más entendido por quizá el utilizar los tamizajes en RS 2002, etcétera, para valorar riesgo de desnutrición. Sin embargo, hablando de riesgo de disfagia, no necesariamente utilizamos las mismas herramientas, puesto que existen diversos instrumentos que nos pueden llevar a una idea de presencia de un riesgo de disfagia. Y recuerden, nos referimos al riesgo o al screening de disfagia al procedimiento de identificar a los sujetos que tienen este riesgo y sobre todo a través de ello se puede priorizar su evaluación completa, ¿sí? Su evaluación completa. Ahora, lo que sí llama la atención es que algunas instituciones mencionan de que el paciente debería mantenerse en NPO hasta la valoración de riesgo de disfagia, pero para ello utilizar una herramienta de detección confiable y válida. Y aquí entramos en una gran problemática, porque
muchas de estas herramientas para valorar riesgo de disfagia tienen productos discordantes y no necesariamente todas son sensibles y específicas. Entonces, vamos a hablar de algunas de ellas que son las más utilizadas y que algunas asociaciones promueven en su utilización. En una de ellas estamos con el IT10, ¿sí? Y el MASA, que es el Man Assessment of Swallowing Ability. Ambos tienden a ser subjetivos y esto es algo también positivo que hay que recordar. Cuando hacemos tamizaje o valoración de riesgo debemos utilizar herramientas que sean subjetivas, ¿verdad? Para que esta identificación sea mucho más rápida y luego quizá podamos en adelante hacer una evaluación más exhaustiva. Entonces, en el año 2010, en Estados Unidos se genera esta herramienta de tamizaje conocida como MASA, ¿sí? Que es bastante observacional, utiliza signos clínicos y algunos síntomas y puede requerir que el paciente haga o realice algunos movimientos orofaciales. Mientras que el IT10 es un cuestionario, ¿sí? Es un cuestionario de 10 preguntas que se le realiza al paciente y que también tiene origen americano y fue publicado por primera vez en el año 2008 con una validación y sobre todo este fue el que, digamos, de cierta manera tiene un poco de mayor sensibilidad y especificidad con con los criterios de evaluación exhaustiva. En pantalla ven el IT10, ahí tienen las 10 preguntas al lado izquierdo de su pantalla y utilizando este año, realmente utilizando este instrumento, se verificó si es que podría representar o podría tener alguna relación con el diagnóstico, ¿sí? Con la exactitud de diagnóstico de disfagia. Y para esto se generó una revisión sistemática y metaanálisis y se puede observar que teniendo un puntaje de 3, ¿sí? De 3 o más, podemos hablar de que el paciente ya tiene riesgo de disfagia. Y, de hecho, es elegible para poder realizar una evaluación exhaustiva. Para los que todavía no realizan ese tipo de tamizaje, realmente observen las preguntas, son bastante simples, ¿sí? Es bastante subjetivo, pero si es que lo vamos a utilizar en el periodo post-extubación, es decir, que el sujeto está no necesariamente, o mejor dicho, está ya digamos, coloquialmente de salida de la pseudoanalgesia, hay que verificar que el paciente tenga un Glasgow entre 14 y 15 y que esté orientado, porque recuerden que son preguntas que el paciente debe responder. Y esa es una gran problemática porque a veces no necesariamente tenemos la facultad, digamos, cognitiva del paciente a posteriori. Y esa es la gran pregunta, ¿se podrá aplicar el IT10 en post-extubación? Pues algunos hospitales en otras latitudes utilizan el IT10, como les decía, entre 24 y 48 horas después de la extubación y después de haber recibido, o mejor dicho, después del desete de la pseudoanalgesia, ¿sí? Sin embargo, hace un par de años se validó otro screening, ¿sí? Para específicamente disfagia post-extubación. Aquí, por ejemplo, es más o menos eh, una... Es como un flujograma de atención realmente, o una atención en flujo, donde tú vas respondiendo cada una de esas preguntas, ¿no? Si el paciente ha sido evaluado por algún terapista del lenguaje, si en caso si ha sido evaluado, pues hay que seguir las indicaciones de este profesional. Si no ha sido evaluado, vamos a la sección B. Si en la sección B nos menciona si el paciente se encuentra despierto y alerta y puede seguir comandos, pues, u órdenes, si en caso sea positivo, hay que pasar hacia la sección C. Si en caso no, el paciente no puede mantener esto, pues de hecho debería mantenerse todavía sin iniciar nutrición por vía oral y mantenerse la nutrición enteral total. Si el paciente tiene la habilidad o se encuentra orientado, ¿sí? Y tiene las características que estamos observando aquí, ¿ok? Podemos ir directamente a la sección D para verificar si es que existe por ahí algún signo o síntoma o quizá algún antecedente que podría asociarse con disfagia o no. Si en caso el paciente no tiene ninguna de estas características, pues automáticamente nos vamos hacia
la parte final donde sí nos recomiendan iniciar la nutrición por vía oral de menos a más. Entonces, digamos, es mucho más aplicable, es mucho más, nos da mayor entendimiento de cómo seguir la atención y sobre todo toma en cuenta características básicas que tenemos justo en ventilación o en post-extubación de Hulman. ¿Sí? Entonces, considérenlo, me parece que es una herramienta bastante simple que podemos nosotros implementar. Una vez que este sujeto haya sido identificado como que se encuentra en riesgo de disfagia, en post-extubación podemos aperturar el proceso de atención nutricional. Y todos conocemos estos 4 pasos, ¿verdad? Evaluación, diagnóstico, intervención y monitoreo. Y de hecho, si hablamos de evaluación, la evaluación normalmente se hace a través de un instrumental mucho más complejo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la videofluoroscopía y la endoscopía. Ambas son validadas y ambas son recomendadas por las asociaciones del estudio de desórdenes de la deglución. Esto nos permite ser mucho más exhaustivos, verificar cómo es la dinámica y también la fisiología deglutoria en nuestro paciente. Entonces, sí, de hecho hay que considerarla, pero hay que verificar si es que tenemos el instrumental a nivel hospitalario, ¿no? Porque necesitamos de ello para tomar mejores decisiones. Sin embargo, hoy por hoy se está haciendo mucho más popular utilizar la ultrasonografía. ¿Por qué? Porque realmente es un instrumento mucho más de a pie de la unidad de cuidado intensivo. Siempre una unidad de cuidado intensivo tiene un ultrasonógrafo y se toma en cuenta el ancho del músculo macetero. De hecho, todo inició en pacientes geriátricos y luego poco a poco ha ido siendo utilizado en la praxis clínica en cuidado intensivo. Por ejemplo, ahí tienen en pantalla los puntos de corte para el grosor del músculo macetero, tanto en relajación como en contracción, porque se deben tomar en las dos situaciones, ¿sí? Tanto para hombres y para mujeres. Y realmente aquí les dejo el state of art, es decir, cómo realizar esta evaluación. Es bastante simple, ¿sí? Es bastante simple. E incluso hay personas o hay ciertos autores que recomiendan realizarlo previo a la extubación. ¿Por qué? Porque el paciente se encuentra en la posición más relajada posible. Sin embargo, hay que verificar su necesidad y su forma de trabajo en general. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí estamos tratando de valorar disfagia, pero con este tipo de mediciones lo hacemos de manera indirecta, no necesariamente estamos valorando la deglución exacta. Entonces, para ello, si queremos hacerlo, digamos, mucho más exhaustivo, tendríamos que utilizar la instrumental previamente mencionada. Entonces, sí, en diversos trabajos de investigación se ha observado que el ancho del músculo macetero se asocia con la presencia de disfagia orofaringea y sobre todo existen puntos de corte, ¿sí? Claros, que nos dan una idea de la presencia de disfagia. De hecho, si el sujeto tiene disfagia, el ancho del músculo macetero es mucho menor del sujeto que no presenta disfagia. También podemos mencionar que utilizando la musculatura o el ancho del músculo del macetero, pues se puede relacionar con algunos parámetros dentro de la nutrición clínica. Uno de ellos, por ejemplo, es la verificación del diagnóstico GLIM. Y sí, los pacientes que tienen GLIM, o mejor dicho, desnutrición por GLIM, son sujetos que tienen menor ancho de músculo macetero. Lo mismo sucede utilizando el MNA o la presencia o no de sarcopenia. Pero algo también bastante interesante es que utilizando esta medición a través de ultrasonografía se verifica que los pacientes tienen tolerancias diferentes al tipo de alimentación, entre una alimentación regular, una alimentación blanda o una alimentación, hablando de texturas, ojo, o una alimentación meramente como purés. Entonces, sí nos damos cuenta que, de hecho, sí existe cierta relación, pero
como también les menciono, no es lo más exhaustivo. ¿Lo podemos utilizar como un surrogate? Puede ser, lo podemos utilizar, pero hay que recordar que, digamos, el gold estándar es utilizar la instrumental previamente explicada. Entonces, hablando justo de ello, se sabe que el aumento de 1 milímetro en el grosor del músculo macetero reduce el riesgo de sarcopenia en un 63% y el riesgo de desnutrición por MNA en 69%, mientras que reduce el riesgo de desnutrición por GLIM en 40%. Entonces, la idea aquí es no solamente identificar que el sujeto tiene una reducción de la musculatura del macetero, sino que se pueda generar una rehabilitación oral, sobre todo de este músculo de la masticación, porque esto permite una mejoría de los estándares de nutrición en adelante. Entonces, creo yo que la función ulterior de la ultrasonografía del músculo macetero es poder trabajar en conjunto y poder utilizarla como un monitoreo, ¿sí? Como un parámetro o factor de monitoreo que nos permita llegar a conclusiones un poco más certeras. Claro, en su defecto o mejor dicho, en la ausencia de del instrumental gold estándar que habíamos hablado. En el proceso de atención nutricional y sobre todo en el diagnóstico, vemos que la disfagia post-extubación puede generar alteraciones funcionales, ¿sí? De balance energético, de ingestión, ¿sí? Y de ingestión de vía oral en general, o también de ingestión de líquidos. Porque recuerden que, si bien es cierto y se sabe que los líquidos normalmente vienen a ser la especie más dificultosa para la deglución en la post-extubación, debemos tratar de iniciar de una manera un poco diferente la alimentación en estos pacientes. Pero para ello, primero tengo que verificar cuál es el problema nutricional de este sujeto. Si es una dificultad para deglutir netamente, si es una dificultad masticatoria, ¿no? Si el paciente tiene una ingesta energética subóptima asociado a esta disfagia, o si el paciente recibe, por ejemplo, una ingestión subóptima de fluidos por vía oral. Entonces, sí es importante detectar el problema nutricional para luego darle una solución en adelante. Y justo es lo que vamos a hablar, cómo poder intervenir en este caso, cómo podemos nosotros con la nutrición intervenir en disfagia post-extubación. Pues la disfagia realmente es yo siempre entiendo que la disfagia es como un concomitante transversal a diversas patologías, no solamente después del cuidado intensivo, sino también podemos presentar disfagia, por ejemplo, en pacientes con enfermedades neurológicas, con cáncer, por ejemplo, que reciban una terapia anticancerígena, digámoslo así, pacientes con sarcopenia, sujetos geriátricos, pero también hay presencia de disfagia en pacientes pediátricos. Entonces, realmente no deberíamos cerrar la indicación o cerrar la idea de disfagia solamente para los sujetos adultos mayores, ¿no? De hecho, la disfagia secundaria a una patología, pues realmente es presente. Si hablamos, por ejemplo, de los pacientes con enfermedad renal, alrededor del 28% de sujetos en hemodiálisis presenta disfagia y alrededor del 52% de los pacientes en hemodiálisis tienen riesgo de disfagia. Entonces, sí, digamos que es una complicación que está presente y que a veces nosotros no la hemos vuelto tan popular. ¿Por qué? Porque no la evaluamos, porque no valoramos el riesgo y porque quizás no tenemos la información de cómo poder realizar una evaluación exhaustiva en estos términos. Para poder nosotros entonces entender un poco más este panorama, la disfagia genera malnutrición. Ya lo habíamos hablado hace unos momentos. Sin embargo, esta malnutrición tiene que ser trabajada. Y para ello debemos recordar que todas nuestras estrategias tienen que llevarnos a suficiencia nutricional. En el periodo post-extubación, sabemos que la alimentación oral no va a ser suficiente, porque el paciente puede presentar fatiga en la masticación, puede presentar problemas en la generación del bolo alimenticio, puede presentar problemas incluso en la misma deglución, reducción de la generación de saliva,
¿sí? Reducción de la producción enzimática, etcétera, etcétera, etcétera. Y es por tanto que lo que se recomienda es que el paciente mantenga su nutrición enteral y que poco a poco se vaya generando trofismo por la vía oral, de menos a más y tomando el tiempo que el paciente requiere. Por eso es que muchas veces tomamos o echamos de mano a regímenes alimentarios modificados en textura, ¿sí? Y para esto necesitamos utilizar ciertos agentes que vamos a hablar dentro de unos momentos. Pero quizá también algo que nosotros debemos entender es que los pacientes en postextubación tienden a tener hiporexia, ¿sí? Y esto debemos monitorearlo, porque a veces podemos nosotros pensar que el paciente requiere esta intervención, debemos hacerle trofismo, pero debe ir de menos a más, respetando la condición del sujeto y respetando también la posibilidad de consumo por vía oral. Si hablamos de los requerimientos, ESPRI nos da algo de información para los requerimientos, pero no necesariamente para disfagia de manera específica, pero en la fase crónica se promueve brindar por lo menos más de 30 calorías por kilo de peso ideal, y en caso de las proteínas poder brindar más de 1.3 gramos por kilo de proteínas. Claro que hay diversas variables como la presencia úlcera por presión que va a hacer que esto se eleve, que el aporte proteico se eleve, la pérdida de masa muscular o que el paciente ya esté frente a una rehabilitación física, entonces va a requerir más energía, va a requerir más proteínas, sí es cierto, pero el tema es si lo va a requerir, ¿por dónde yo voy a brindar esta suficiencia nutricional? Porque sabemos que en las primeras 24 o en las primeras semanas el paciente no va a poder consumir la suficiencia por la vía oral. Y es por tanto que nosotros debemos entender la necesidad de mantener esa sonda nasogástrica de alimentación por un tiempo determinado y por lo menos hasta que el paciente consuma entre el 70% al 80% por vía oral de sus calorías totales, ¿no? Y es algo que no es nuevo. La Academia de Nutrición y Dietética menciona ya que, y de hecho lo publicó hace un tiempo, que los sujetos, después de la extubación, el consumo por vía oral era paupérrimo, no llegaban ni al 60% realmente de lo que requería el sujeto. Muchos de ellos solo se mantienen en un promedio del 43 al 53% del requerimiento que tiene. Ojo que se está verificando 25 calorías por kilo, 25 calorías por kilo, lo cual también es bastante bajo, ¿no? Porque justo lo acabamos de hablar, debemos brindarle más de 30 calorías por kilo. Entonces, realmente vemos que un sujeto que solo tiene la vía oral para alimentarse después de la extubación es un sujeto que va directo a la desnutrición. Y si hablamos de proteínas, el requerimiento proteico no es cubierto ni siquiera al 35%. Quizás esto hay que tomarlo bastante, digamos, como una directriz clara. No debemos retirar la sonda de alimentación y de hecho esto es algo que ESPEN promueve, no retirar el acceso alimentario cuando se retira el tubo orotraqueal. Iniciar la tolerancia oral con papillas y no con fluidos, pero hay que verificar qué papillas son las necesarias y hay que monitorizar y quizás no solamente monitorizar, sino avanzar de acuerdo al ritmo del mismo paciente. Para poder intervenir, todos creo que ya conocemos estas dos pirámides que las genera la estrategia ITSI, ¿sí? Que vamos a hablar dentro de unos momentos. Aquí pueden verificar para comidas y sus texturas y para fluidos o bebidas, ¿sí? Normalmente el agua se mantiene en el nivel 0, pero de ahí vamos aumentando de acuerdo a ello. Eso no quiere decir que vamos a empezar de 0 a 7, ojo. Normalmente deberíamos empezar a este nivel, entre el 3 y 4, y es lo que menciona la Sociedad Europea de Desórdenes de la Deglución. ¿Cómo saber en qué nivel está la papilla o la alimentación que yo le estoy generando al paciente? Pues es bastante simple. Hay que utilizar una jeringa, ¿sí? Ahí pueden observar una jeringa de 10, ¿sí? Y para ello lo que se realiza es agregar
el producto que le vamos a brindar, es decir, la papilla que le vamos a brindar, si ustedes lo ven de esa manera, o el fluido, ¿sí? Que cubran estos 10 mililitros y luego tratar de liberar el orificio inferior, ¿sí? Por 10 segundos. Luego, volvemos a taparlo a los 10 segundos y vemos cuánto es lo que quedó en esta jeringa. De acuerdo a ello, tenemos niveles, ¿sí? Niveles. Esto para los fluidos. Por ejemplo, el nivel 0, si es que no quedó nada, ¿sí? El nivel 1, si hubo un remanente entre 1 a 4 mililitros. El nivel 2 de 4 a 8. El nivel 3 de 8 a 10. Y el nivel 4 que no se modificó. Es decir, que es el extremadamente denso, ¿sí? Esta estrategia, pues de hecho, es bastante funcional. Nosotros la aplicamos y fue revalidada en el año 2017 por la International Dysphagia Diet Standardization Initiative, la IDSI. Y de hecho, ahora se celebra del 12 al 16 el Congreso Europeo de Desórdenes de la Deglución. De hecho, que está bastante interesante y hay muchos nuevos espacios y áreas de investigación necesarias donde se presenta la disfagia. Muy bien, entonces veamos un poquito de algunos de estos niveles. En el término de bebidas, tenemos una bebida ligeramente densa del nivel 1, ¿sí? Del nivel 1, y este es un fluido más denso que el agua. Requiere un poco más de esfuerzo para beber que los líquidos ligeros. Son menos aspirables, sin embargo, siguen siendo fluidos, ¿sí? Es decir, fluyen a través de la jeringa. Y aquí se deben usar cuando las bebidas fluyen muy rápido para controlarlas de manera segura. Estos realmente tienden a ser un poco más lentos en su deglución, sin embargo, no son, digamos, los más recomendados de inicio. Como les decía, entre 3 a 4 en este nivel deberíamos iniciar. Y al revés, para ello, la ayuda de una evaluación por terapia de lenguaje, por un fonoaudiólogo o un logopeda, es necesario, ¿sí? Porque ambos tenemos que llegar a un consenso de cómo poder iniciar la alimentación de ese paciente. Cuando hablamos del nivel 2, ¿no? Que es levemente densa, esta se puede sorber, ¿no? Y puede vertirse en una cuchara. Y de hecho, si uno la voltea, es menos fluida, es decir, es más lento que las bebidas del nivel 0 o 1. Ajá, muy bien. Pueden ser adecuados si el control de la lengua está ligeramente reducido en este caso. Por ejemplo, tenemos pacientes con edema lingual, ¿no? Entonces, hay sujetos, de acuerdo a la severidad del mismo, que pueden o no pueden consumirlo. De hecho, a veces con la terapista de lenguaje, en este caso, podemos iniciar la alimentación, pero sí debe ser previa evaluación exhaustiva. Bueno, tenemos luego el nivel 3, donde aquí converge tanto en bebidas como en comidas, una bebida moderadamente densa o una comida licuada, ¿no? Esta se puede beber de una taza o se puede comer con una cuchara. Y lo que necesita es un refuerzo o un esfuerzo moderado para la succión a través de un orificio estándar. Y esto, de acuerdo a lo que trabajamos con los terapistas del lenguaje, es que es necesario porque la succión mantiene el movimiento de los músculos de la masticación a la par. ¿Sí? No se puede colocar en capas ni moldear en una placa porque no va a conservar su forma y no se puede comer con tenedor porque normalmente gotea. Entonces sí hay que tener esto en cuenta para verificar si estamos en el nivel adecuado. Se puede deglutir directamente porque no requiere de un procesamiento oral de masticación y no debe tener pedazos como grumos, fibras, cáscaras, ¿sí? Partículas de hueso o cartílago. Realmente debe tener una textura suave, ¿sí? Y permite más tiempo para el control oral. Algo bastante interesante es que recuerden que no va a requerir de un esfuerzo grande para la propulsión por la lengua y normalmente se usa cuando existe dolor al deglutir.
¿sí? Y esto es cuando, por ejemplo, hemos tenido pacientes que mantienen por larga data, o bueno, por un largo periodo, la intubación, y estos sujetos tienden a mencionar que tienen dolor al deglutir. Entonces, este nivel 3 podría ser bastante utilizado en estos casos. Luego tenemos el nivel 4, donde sí se puede comer con una cuchara, podría comerse con un tenedor, pero de hecho tiende a todavía presentar alguna fluidez, ¿no? No se puede succionar, ¿sí? Y no es necesaria masticarla. Esta se puede colocar en capas o moldear porque realmente conserva su forma, como pueden ver en la pantalla. Luego, la parte líquida de este producto no debería separarse del sólido, ¿sí? Debería ser homogéneo y requiere menos esfuerzo de propulsión lingual que los niveles 5, 6 y 7, pero más que el nivel 3. Normalmente trabajamos entre el nivel 3 y 4 para poder rehabilitar de a pocos al paciente. Bueno, claro, todo paciente requiere de una individualización de la terapia. Ojo, ¿sí? No requiere morder ni masticar, y debemos ir aumentando los residuos orales de a pocos, ¿sí? De menos a más, de acuerdo a la presencia de la rehabilitación del sujeto. Se puede utilizar cuando hay dolor al masticar o al deglutir, o cuando existen piezas dentarias faltantes o dentaduras postizas mal ajustadas, ¿no? Normalmente el producto debería la mayoría del mismo debería caer por gravedad, ¿sí? Si en caso es muy, muy denso y no genera una caída completa, digamos así, hacia el recipiente, estamos hablando de otro nivel, ¿no? No estamos hablando del nivel 4 netamente. Y claro, yendo ya un poco más allá al grupo 5, ¿sí? Aquí hablamos de los picados y de las presentaciones húmedas, entre comillas. Esta es una traducción del español que no necesariamente sea igual que moist, ¿sí? Se puede comer con tenedor o cuchara, como pueden observar, y las partículas que lo forman deberían tener una finura importante que observa entre la dimensión, o mejor dicho, la longitud entre los dientes del tenedor. Normalmente suave y húmedo, sin líquido fino separado, puede tener bultos visibles dentro de la comida, pero estos deben ser fáciles de aplastar con la lengua, no se requiere morder, ¿sí? Se requiere una masticación mínima, y la lengua podría facilitar su propulsión, pero muy diferente que en el nivel 4. Se puede utilizar para la fatiga al masticar, ¿no? O también al dolor cuando el sujeto mastica. Luego tenemos el nivel 6, donde el paciente pues se le puede ofertar una comida suave y con un tamaño específico del bocado que va a recibir. Por ejemplo, los tamaños de estas piezas deben estar diseñados para minimizar el riesgo de asfixia, y se ha utilizado siempre este tamaño de 1.5 centímetros al momento de ofertar las piezas que forman parte de este alimento. ¿Sí? Se puede desmenuzar o machacar con la presión de un tenedor, no se requiere de un cuchillo para cortar este alimento, y debe ser blanda, húmeda por todas las partes, pero sin líquido remanente, es decir, no debe haber un líquido fino que se separe del alimento. Se requiere masticar antes de deglutir, pero no una masticación muy fuerte. Y si se dan cuenta, vamos a ir rehabilitando mientras que vamos subiendo en el nivel. Pero como les decía, no iniciamos en 0. Probablemente iniciemos en 3 o en 4, dependiendo de lo que hemos concertado con el terapista del lenguaje. Muy bien, ahí ven en pantalla el nivel 6. Y luego tenemos el 7, que pues realmente habla de la comida regular o la de fácil masticación, donde hay alimentos normales y cotidianos de textura blanda y que se puede utilizar cualquier método para comer, tanto cuchara como tenedor. No incluye duros, ¿sí? Alimentos duros o resistentes o que necesiten de una extensa masticación, sean fibrosos o crujientes, ¿verdad? O que contengan pepitas o semillas,
o cáscaras o huesos. Realmente deberíamos todavía utilizar esta bandera de fácil masticación. Lo que sí podemos conseguir o ya utilizar son alimentos de consistencia dual o mixta, es decir, que pueda tener no solamente el nivel 7, sino que podrían utilizar de otros niveles también, ¿no? Desde, por ejemplo, el 2, el 3, el 4 en adelante. Pero, entonces, hay que también considerar a los agentes que nos pueden ayudar a dar la intervención. Para esto tenemos agentes espesantes, que los encontramos en la naturaleza, módulos espesantes, que son artificiales, fórmulas enterales densas. En su defecto, si el paciente no puede iniciar la nutrición oral, no es aconsejable, entonces debemos mantener la nutrición enteral total o, en su defecto, nutrición parenteral mixta cuando sea necesario o nutrición parenteral total cuando ésta sea indicada. Los agentes espesantes normalmente utilizados son los que ven en pantalla. La goma guar es una de las que se puede utilizar. La goma arábica también, las pectinas, la goma santana, es muy utilizada, la gelatina en polvo, de la misma manera. Sin embargo, la problemática aquí es que no existe una estandarización. De hecho, por ahí creo que en México hicieron un recetario estandarizando el resultado, ¿sí? El resultado con agentes espesantes. Sin embargo, la problemática aquí es que va a requerir del trabajo de un profesional o quizá de un técnico de nutrición que pueda llegar a esta consistencia. Y muchas veces recuerden que nosotros los seres humanos somos los que más errores podemos presentar y no necesariamente se pueda tener reproductibilidad, ¿sí? Entonces, digamos que es por ello que los agentes espesantes requieren de una gran educación del profesional de salud y también del técnico de nutrición para poder generar una producción a mayor escala. Sí. Luego tenemos los módulos espesantes. En nuestro país tenemos Enterex. En otras latitudes tenemos Thicken Easy o Clear Thickener. Estos sí vienen ya estandarizados para poder llegar a los niveles que pueden ver en pantalla, nivel 2, 3 o 4. Estos se pueden utilizar de preferencia para espesantes de alimentos, ¿sí? Como ven aquí. Pero hay algunos que son ya para espesantes de fluidos, ¿sí? De fluidos, pero que no necesariamente se asocian a la utilización netamente luego de la extubación, sino que también pueden utilizarse en pacientes que tienen una disfagia y que la presentan de manera sostenida. Lo otro es que no solamente existen espesantes en polvo, por aquí tenemos espesantes también en fluidos, que hoy por hoy se están haciendo más conocidos, y también que muchos de ellos, por ejemplo, el que ven en pantalla, el espesante de Enterex, contiene almidón, ¿sí? Y maíz modificado, mientras que otros contienen gomas, ¿no? Gomas, por ejemplo, de Santana, que es lo que hace unos momentos hablábamos. Pero el estandarizado para ello, para poder llegar a los niveles que ven por aquí, son las medidas que se explican. Lo más correcto es observar la indicación y observar la posología de cada uno de ellos para poder llegar a estos niveles, porque ITSI, esta estrategia ya es global, ¿sí? Poco a poco ya se ha ido internalizando en diferentes países. Las fórmulas enterales densas, que son mejor utilizadas en general, y tenemos desde las fórmulas densas nivel 1 y 2, nivel 1, ¿sí? Nivel 2, nivel 3 y las de nivel 4, que son fórmulas pre-realizadas de manera industrial que realmente respetan estos niveles y son producidos a gran escala. Entonces aquí no te preocupas de cuánto le vas a brindar de un módulo espesante, ¿sí? O de un agente espesante, sino que aquí ya vienen pre-realizadas y quizás son mucho más fáciles de utilizar en una sede hospitalaria por, digamos, la subvención del mismo que a nivel, digamos, del domicilio, ¿no? Pero todo depende del sistema de salud. Por ejemplo, Nepro o algunas fórmulas que son altas en calorías y altas en densidad calórica también, tienden a ser más viscosas que los fluidos de nivel 0. Entonces se pueden utilizar
Sí, es cierto, se pueden utilizar. Nepro no es la única, existen diversas otras fórmulas enterales que también se pueden utilizar, pero normalmente son entre nivel 1, ¿sí? Pero también industrialmente existen otras que son más espesas, como las que ves por aquí, nivel 2, nivel 3, ¿sí? Y las cremas, ¿no? Que pueden ser más seguras. Realmente son mucho más seguras para cuando nosotros damos intervención a estos pacientes. Y sobre todo reduce el tiempo que nosotros podamos invertir en poder brindar esta información a nuestro paciente. Entonces, una vez de generar una intervención hay que monitorizar. Y monitorizar el consumo global, ¿sí? Yo el mayor consejo y recomendación que les puedo dar es no retirar la sonda de alimentación del paciente cuando se extuba, ¿sí? Dejémosla, porque el sujeto no va a consumir el 100% de su alimento por vía oral en las próximas semanas, porque existe toda una rehabilitación que debe ser trabajada. Y en Perú, en nuestro país, no necesariamente es algo que se realice diariamente, o sea, que tenga una práctica bastante arraigada. Normalmente debemos ya abrazar una herramienta de tamizaje de disfagia en un paciente posextubado. Iniciemos por aquí, pero luego podemos quizá hacerlo mucho más o extrapolarlo a diversos otros servicios o departamentos. ¿La disfagia posextubación se relaciona con resultados clínicos? Pues sí. De hecho, la data que les voy a brindar ahora es de este año. ¿Sí? La disfagia posextubación realmente afecta la mortalidad a larga data o a, digamos, a un periodo largo en las unidades de cuidado intensivo. ¿Sí? Si pueden observar aquí, los pacientes tienen, de acuerdo a los factores que habíamos mencionado anteriormente, relación con mortalidad, sobre todo los sujetos que tienen un screening positivo de disfagia. Y la presencia de disfagia, es decir, desde el momento en que se dijo, del momento que se identificó que este paciente tiene riesgo de disfagia, también ese tiempo se relaciona con mortalidad. Y observen, el paciente que fue valorado como que se encuentra en riesgo de disfagia, tiene una menor probabilidad de sobrevivir a posteriori de la unidad de cuidado intensivo. Y también podemos observar que existen cambios en algunos factores adicionales como el ángulo de fase, un factor bioeléctrico, y la sobrehidratación valorada por la bioimpedancia. Sí, de hecho sí. Lo que se pudo observar es que los pacientes con disfagia tienden a tener menor ángulo de fase, tienden a presentar mayor sobrehidratación, pero sobre todo presentan menor probabilidad de recuperación de este disturbio de la deglución. ¿Qué recomendaciones prácticas y finales podría brindar dentro de este término? Yo sé que en estos minutos hemos despertado un gran interés por esta complicación que se genera en este periodo de transición entre el consumo por una nutrición enteral total hacia la vía oral. Sin embargo, lo que les puedo recomendar es que debemos implementar la valoración de riesgo de disfagia desde el ingreso a el hospital. Luego tratar de evaluar la disfagia y o en su defecto los factores asociados a la ventilación mecánica que podrían generar disfagia post-extubación. Coordinar la atención nutricional en todo el equipo multidisciplinario y sobre todo tener esa hermandad entre nutricionista y terapista de lenguaje o fonoaudiólogo o lo que conocemos aquí como logopeda. ¿Sí? Mantener acceso enteral luego de la extubación. Siempre hay que recordarlo. Hay que mantener el acceso enteral luego de la extubación porque este sujeto probablemente no cumpla su requerimiento nutricional o no llegue a la suficiencia nutricional en las siguientes semanas. Yo creo que un personaje clave, un profesional clave aquí también es enfermería, porque nos va a ayudar a coordinar aún más y mejor la atención nutricional y nos va a permitir saber cómo va tolerando el paciente la alimentación por vía oral.
Concertar el régimen alimentario con terapia de lenguaje con el equipo multidisciplinario, validar las características reológicas de ITSI, es decir, verificar cuáles niveles o qué niveles voy a trabajar, pero para yo poder ofertar esto, debo ya haber hecho un pretrabajo, ¿sí? En el servicio de nutrición, en la unidad, en el departamento de nutrición, como quieran llamarlo ustedes, y sobre todo el trabajo conjunto con los técnicos de nutrición, porque a veces no nos basamos en experiencias cual y cuantitativas, sino solamente en la visión. Sí, vemos características visuales y no necesariamente esto sea lo más adecuado. Monitorizar el consumo. Nunca dejar al paciente solo. Siempre hay que acompañarlo. Y el monitoreo va a ser necesario tanto por el área de enfermería, por nutrición y por rehabilitación. ¿Qué mensajes podemos llevar a casa? Pues rápidamente hay que recordar los fundamentos de la disfagia, generar criterio clínico con las bases fisiológicas, citoterapéuticas y sobre todo con la praxis clínica. Ser intrépidos, pero basados en evidencia. ¿Sí? La innovación es buena, siempre, en toda carrera de salud y sobre todo en la nutrición, pero hay que estar basados en la evidencia. Aplicar el proceso de atención nutricional y sobre todo registrar, protocolizar, investigar, y creo que la columna vertebral de todo esto es el trabajo en equipo. ¿Sí? Muchísimas gracias y si tuvieran alguna pregunta, la podrían realizar por el chat. Muy bien, Mirta pregunta, ¿cómo podríamos integrar las condiciones de la dentición en el paciente durante el registro de nuestra atención? Normalmente lo hacemos, si tú trabajas con la nota SOA, lo puedes hacer a través de el componente O de objetivo, ¿sí? De assessment objetivo, de evaluación objetiva. Si no, lo podrías colocar en la ficha nutricional en la parte de anamnesis, porque es importantísimo. Aquí hay otra pregunta. Verónica Boto Villegas, ¿cómo estás? Desde Córdoba, Argentina. Veo que pregunta si queda grabado esto. Sí, sí queda grabada, así que la vas a poder observar. Débora López pregunta sobre los limitantes que tienen test de GUS. Y esta es una muy buena pregunta, pero les voy a dejar con el drama porque el siguiente seminario gratuito vamos a hablar de las diferentes herramientas que valora la disfagia. Así que Débora, te voy a dejar todavía con el suspenso porque he visto que existe nueva data de, comparativa entre una u otra herramienta. Al igual, vamos a hablar en el siguiente seminario sobre las pruebas de deglución y la asociación con las medidas de saturación. Dice, ¿cuál es la razón fisiopatológica o bioquímica por la que los pacientes post-COVID desarrollan disfagia aunque no hayan sido intubados? Muy buena pregunta. Y es que regresamos a la parte fisiopatológica. Hablábamos de que las citoquinas proinflamatorias generaban pérdida de la masa muscular, no solamente de la masa muscular musculoesquelética, sino también de la masticación, deglución, etc. Los músculos constrictores deglutorios también se ven en detrimento. Y sobre todo, como les mencionaba, la calidad del impulso nervioso. Esa motoneurona no va a tener la misma funcionalidad y por tanto podría generar alteraciones. Muy bien, hasta aquí llego yo. Que tengan una muy buena tarde, muy buena noche para mí. Los veo en el siguiente seminario. Igual en el canal de YouTube o en las redes sociales de CEPRONUT pueden dejar más preguntas si es que las tuvieran. Y claro, los invito al curso que vamos a realizar sobre formulación de nutrición enteral y parenteral. Es un curso bastante pedido en términos no teóricos, sino prácticos. ¿Sí? Prácticos. Este curso se realiza con casos clínicos directamente y se puede llevar a partir del 3 de octubre. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Un abrazo para todos.